de algún tiempo, siempre lo hemos conocido como Calú. Calum, bueno, ustedes sabían un apasionado de las nuevas tecnologías, uno de los, yo digo, de las primeras personas en Loja que empezó a darle un vistazo a las redes sociales como un medio de comunicación de masas. En fin, bueno, Calú ahora mismo, él es piurano de nacimiento, entiendo. Bueno, peruano de nacimiento. Tampoco. ¿Ya? Bien lojano, bien ecuatoriano, aunque el hermano país del Perú ha tenido la gentileza de otorgarme la nacionalidad. Bueno, siempre he tenido esa confusión contigo, no sabía de dónde mismo eres, ¿no? Pero bueno, Calú, gran parte de su vida también la ha desarrollado en Piura, y ahora mismo estás viviendo por allá, lo que ha llevado a la creación de una llamada oficina comercial de Loja en Piura, que mantiene cierto contacto, movimiento comercial constantemente, un intercambio comercial entre Loja y Piura. Bueno, dentro de esto han surgido actividades que han involucrado a la Corporación Ferias de Loja, hay actividades que se están desarrollando constantemente de beneficio a los comerciantes. Y bueno, y sobre eso hablemos un poco, aprovechando que en un evento social nos encontramos después de tantos años. Bueno, Calú, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Johnny Martín, por esta invitación. Qué gusto estar nuevamente en la universidad. Recuerda que yo estuve en la UTPL varios años y el entrar a un campus universitario a uno como que le despierta la fibra académica universitaria. Así que muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hace 7 años yo trasladé mi residencia al Perú porque en su momento, y lo sigo sosteniendo, vi una oportunidad muy grande, dado de que la zona sur del Ecuador, El Oro, Loja y Zamora, es muy complementaria a la zona norte del Perú, Tumbes, Piura, Cajamarca, incluso Chiclayo y Trujillo. ¿Qué significa eso? Que lo que hace mucha falta en el sur del Ecuador, hay muchísimo, hay en abundancia en el norte del Perú y viceversa. ¿Ya? Lo que hace falta en el norte del Perú, aquí lo tenemos a borbotones. Entonces, esa complementariedad con una visión binacional ayuda a encontrar o mejor dicho, a derrumbar el mito de las distancias. Por ejemplo, ¿qué queda más cerca de Loja? ¿Guayaquil o Piura? Obviamente, Piura. Sin embargo, Cualquier playa peruana nos queda más cerca que la playa ecuatoriana más cercana. sin duda el tema del turismo es una de las cosas más interesantes, pero desafortunadamente en otras cosas que no son turismo, el sur del Ecuador sigue viendo mucho a ciudades más lejanas como Guayaquil o como Quito. Por ejemplo, un estudiante quiere ir a estudiar a Guayaquil o a Quito. Un emprendedor no quiere quedarse en un mercado como el de Loja, sino salir a Quito. Sin embargo, no se ve al norte del Perú. Siempre está a nuestras espaldas sabiendo que está mucho más cerca. Por una vía, hay 5 pasos autorizados. Uno de ellos, el de Macará, estamos 3 horas y media en frontera, mientras que a Guayaquil o a Quito estamos más lejos. Exactamente lo mismo, Por transmitimos esa idea, o por Huaquillas, o por Zapotillo, pero esa misma idea la tenemos desafortunadamente en el norte del Perú. O sea, Piura le compra servicios a Chimbote o a Lima, pero no le compra servicios a Machala o a Zamora. Sullana le compra servicios a Lima, pero no le compra servicios a Loja. Es como que si 2 personas estuviesen de espaldas, la una viendo al norte y la otra viendo al sur, pero están muy cerca. Lo que yo vi en ese momento era la oportunidad de que estas 2 personas, estos 2 pueblos o macroregiones se den la vuelta, se encuentren, se den la mano y descubran que las ciudades del sur del Ecuador tenemos una ventaja geográfica que no la tiene Ambato, que no la tiene Esmeraldas, quizás Esmeraldas la tiene con Colombia, pero la zona sur tiene una oportunidad muy importante con el norte del Perú, que eso debemos desmitificar. La frontera es un mito. Bien, Piura quizás es la ciudad más grande que podríamos encontrarnos en la parte norte. Entiendo que por eso también la elegiste como centro base. Pero bueno, en la parte sur del país, en cambio, tenemos ciudades considerables. Está Machala, está también, Loja. ¿no? Cuenca no está tan lejos de la frontera. Y bueno, pregunta, dijiste, hay mucho de Loja que no tienen allá y al revés. Bueno, no hablemos de Loja, de la región sur del Ecuador. Por ejemplo,
Empiezo por el norte del Perú. El 85% de todo el mango que el Perú exporta lo hace desde un pueblito que se llama Tambo Grande, que está a 1 hora de Piura. Y hace 2 años, Perú era, si mal no me equivoco, el 6º productor mundial de mango. El año pasado pasó al 5º lugar, probablemente este año sea el 4º, vamos a ver las cifras. ¿Qué quiero decir? La producción agroindustrial es brutal. Las escalas de fruta como uva, arándano, palta, que nosotros le decimos el aguacate, es tan grande, pero hay muchísima carencia de valor agregado. O sea, cogen el mango, lo meten en una caja, lo ponen en un barco y llega a Corea, a Europa, pero no hay valor agregado. Hay muchísima materia prima. En cambio, en el sur del Ecuador es al revés. Hay poca materia prima. Quizás uno cuando está viviendo en Loja no se da cuenta de eso. Dicen que el pez no se da cuenta que está en el agua hasta que lo sacan del agua. Ahí se da cuenta del agua. Lo mismo creo que nos pasa no solo a los lojanos, sino a la zona sur del país. Hay muy poca materia prima, pero en cambio hay muchísimo valor agregado que lo generan las universidades. Por ejemplo, el café. Hay 3 granos de café. O sea, no es que haya mucho café comparado con las escalas que hay en otros países. A nivel mundial. Pero esos 3 granos de café le agregan muchísimo valor. Aquí en el sur le hacen licor de café, mermelada de café, café a la derecha, a la izquierda, arriba, al abajo, al norte y al sur. Agregan mucho valor a la materia prima. Y eso fortalece una cadena de valor dentro de los mercados porque ese valor agregado puede ayudar a una mejor rentabilidad. Por tanto, hay mucho I+D, hay muchísimo. La producción científica que están teniendo las 3 universidades, a un paréntesis, me enteré como hace un mes de que las 3 universidades se están juntando para tener un solo pool de programas de posgrado. Por ejemplo, eso es fantástico. Piura, con todo lo que quiero a la ciudad que me ha abierto las puertas y que como ceviche todos los días, pero eso falta muchísimo en Piura. Y hay muy buenas universidades, pero no se logran poner de acuerdo en ese tipo de iniciativas. Loja les ganó. Lo que quiero decir es de que ese I+D que hay... ¿Cómo costó? Me imagino. Y hay otros retos más por los cuales se puedan trabajar. Ahí hay mucho mérito. Pero más allá de eso, quizás lo que hemos hecho nosotros, primero a nivel de mi empresa privada, ya voy a hablar también del tema de ProLoja, pero lo que venimos haciendo desde hace 7 años, ya con algunos resultados, obviamente, es tener un pie en cada lado de la frontera, tener ese enfoque binacional y descubrir que esa complementariedad ayuda a fortalecer un corredor binacional de emprendimiento e innovación. O sea, lo que pudimos hacer de alguna manera desde el ámbito de la universidad, cuando yo estuve vinculado a la UTPL, esa posibilidad de innovar, de generar tecnología, de generar conocimiento y de innovación y emprendimiento, ya no solo a nivel de una universidad o de una ciudad, sino a nivel binacional, en esta macroregión norperuana y surecuatoriana. Eso es lo que ya veníamos haciendo durante los últimos 7 años con muchos clientes que hemos llevado de lado y lado. Bien, bueno, llega el momento en el que decides darle la vuelta a estas 2 personas que están viendo en direcciones opuestas para que empiecen a verse mutuamente. ¿Qué empezó a pasar? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que fuiste dando? Muy curioso porque esa pregunta que yo siempre hago la hago también en el norte del Perú. Les digo, a ver, señores de Piura, ¿qué está más cerca de Piura, Trujillo o Loja? Y se quedan pensando y dicen, probablemente Trujillo. Pues no, más cerca está Loja. Lo primero que sucedió es que empezamos a romper ese mito de que el vecino está más lejos. Y fruto de eso, empezamos a operativizar que la transitabilidad, la cercanía y la confianza nos ayude a generar negocios. De tal manera que llevamos I+D de un lado y traemos, entre comillas, materia prima del otro. Fomentando una binacionalidad y empresas puntuales. ¿Ya hemos tenido resultados? Por supuesto. Tenemos, algunos clientes estoy autorizado a decir, los otros no. Pero, por ejemplo, una cooperativa de transporte insignia en el país, una de las más antiguas, la cooperativa de transportes Loja, ellos se decidieron en su momento ampliar sus rutas con un solo transporte sin hacer un traslado, un transbordo de buses en frontera. Hay una ruta Piura-Loja. Nosotros operamos esa ruta a nombre de ellos se desentiende toda la normativa peruana y de esa manera nosotros promovemos ese tipo de traslado que es súper importante, no solo para el turismo,
Pero, por ejemplo, capitales lojanos en el ámbito de tecnología, un proveedor de Internet, no estoy haciendo spam, Velocity, por ejemplo, ellos están operando en la zona norte del Perú, y si tú ahora mismo vas a Querecotillo, Lancones, Sullana, Piura, encuentras no solo publicidad, sino clientes de Internet que Velocity les está ofreciendo, gracias a que ellos dieron el salto de no solamente quedarse en el mercado surecuatoriano, sino lanzarse al mercado norperuano. Y en fin, desde máquinas cortadoras láser, pasando por empresas de capacitación, software, tecnología. Tenemos empresas como Nodo, que está en el Cuo Hub, que la tecnología que ellos están produciendo para paradas inteligentes, hicieron aquí un prototipo de una parada inteligente, lo están vendiendo ahora mismo a la municipalidad de Piura. Piura está comprando la tecnología que tiene Loja, quizás por eso es lo bueno difundirlo. Sin embargo, ese trabajo que ya lo veníamos haciendo, que nos parece importante, ahora desde febrero de este año toma un salto mayor, diría yo, porque también lo hacemos a un nivel ya institucional. Recordemos que desafortunadamente hace unos 8 o 9 años, el consulado del Ecuador en Piura se cerró, desafortunadamente. Y eso fue una pérdida en la relación binacional. Bueno, se intentó reaperturar el consulado a través de la vía pública, inclusive antes de pandemia se estuvo a punto de volver a abrir el consulado, vino la pandemia desafortunadamente y se atrancó. Pero el sector privado de Loja, a través de la Mesa Provincial de Emprendimiento, del cual la Universidad Nacional también es parte, y a través de la Corporación de Ferias de Loja, plantea una visión a largo plazo del desarrollo de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? No importan los políticos que vengan, los alcaldes que vengan, el desarrollo de la ciudad a 20 años plazo es y hay una agenda. Y en esa agenda se descubre que el desarrollo del sur no está desconectado del norte del Perú, y por tanto se lanza y se apertura, se abre esta oficina comercial de Loja en Piura. Bueno. Nosotros lo que decimos es una especie de embajada no oficial, un consulado no oficial, pero representa los intereses académicos del sector privado, e inclusive en algunos casos estamos haciendo representatividad del sector público, de manera no formal, obviamente, en la zona norte del Perú, para contactar proyectos, iniciativas en esos 3 ámbitos que es la famosa triple hélice: academia, sector privado y sector público. Eso ya lo venimos haciendo desde febrero, que fue la inauguración de la oficina, y hemos tenido una cantidad de resultados durante estos últimos 3 meses. Hemos estado abarrotados de muchos pedidos. Era como un embalse que ahora se abrió y estamos logrando muchísimo networking entre ambas zonas. Bueno, vamos por casi 200 ediciones de la Feria de Loja, que se la llamó la Feria Binacional de Loja durante mucho tiempo. La más antigua de América, por decreto del mismo libertador Simón Bolívar. Entonces, ahora, lo que era importante, lo que siempre fue importante fue el intercambio comercial. Yo siempre hablo al respecto cuando la gente dice, ¿qué tal estuvo la feria? Y la gente dice, es que sí hubieron buenos artistas, o no estuvieron buenos porque los artistas no estuvieron buenos, ¿no? Entonces, como que calificamos a la feria por la cartelera musical, cuando nos olvidamos de que definitivamente es una feria de intercambio comercial. Yo agregaría 2 componentes. Que quizás, repito, el pez no se da cuenta de que está en el agua hasta que lo sacan del agua. Visto desde fuera, yo creo que hay 2 componentes más aparte de la binacional. Primero, la estacionalidad que tenía la feria. Ese era uno de los grandes desafíos. La feria tiene un pico el 20 de agosto, termina después de un mes, y antiguamente el complejo ferial era una infraestructura fantasma, ahí no se movía nada. ¿Qué sucede ahora? Que sin quitarle méritos a la feria, tú tienes una gran cantidad de actividad todo el año. Ahora mismo hay una feria del gin, y hubo una feria agrícola, y mañana habrá otro tipo de ferias. O sea, es una de las pocas infraestructuras que se ha logrado romperle la estacionalidad de la feria. Eso es súper importante y no es tan fácil hacerlo. Es un desafío grande. Y segundo, la feria involucra 2 componentes. Lo tradicional, o sea, los bocadillos, que cuando tú y yo nos íbamos a robar los bocadillos de la feria cuando estábamos en el colegio, los juegos mecánicos y todo eso, más lo innovador. O sea, lo bueno de la Feria de Loja es que no se quedó solo en los bocadillos y en los artistas. Y ahora se ha convertido también en una plataforma de emprendimiento. En la innovación y en el emprendimiento,
que en cada año se va mejorando y tienes cosas como Fair Trade, tienes cosas como productos innovadores propios, o sea, son los frutos de la huerta. Loja está produciendo muchísima tecnología. Ejemplos, puedo darles 20,000 ejemplos, algunos de ellos de alguna manera tuve la suerte de poderlos apoyar, ellos luego ya volaron, pero por ejemplo el tema de Clip, es un ejemplo importantísimo de Loja y otros más en tecnología, muchísimos. Eso se muestra en la feria. Entonces, no solo la feria es el bocadillo, que está bien, tiene que haber una feria de lo tradicional, sino también de lo innovador, de lo actual. Bueno, ¿y cómo entra la oficina comercial de Loja en Piura dentro de toda esta estructura de la feria de Loja? Porque entiendo que están de alguna forma muy cercanos. Por supuesto, de alguna manera es volver a los orígenes. O sea, la feria fue fundada con un enfoque binacional, donde se traía la imagen de la Virgen del Cisne y se convocaba al norte del Perú para que vengan también los expositores de aquel momento. Quizás la guerra marcó un poco de esas distancias y la afluencia del norte del Perú fue menor. Pasó la guerra, vino la paz, y a partir de ahora nuestra intención es de que esta feria, si bien ya era binacional por tradición, ahora tenga un componente mucho más importante. Entonces, fruto de ello, del 2 al 4 de julio estamos trayendo una misión público-privada de peruanos para explorar opciones de incremento de este sector turístico que tiene Loja, incluido obviamente la Feria de Loja, logrando una mayor participación del mercado norperuano. De alguna manera, el hecho de que yo haya podido salir de Loja, creo yo, ha ayudado a traer el Perú a Loja y sacar Loja hacia el Perú, de tal manera que podamos conectar esos dos grandes mercados. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El Perú tiene o tenía una feria importantísimo gastronómica. Ustedes saben, el Perú en eso no hay que vender la gastronomía del Perú porque se vende sola. Había una feria que se llamaba Misturas, que la hizo Gastón Acurio en Lima. Esa feria de alguna manera se truncó, la tomó ahora el Estado y se llama Perú Mucho Gusto. Ese es el nombre de la feria. Pasado mañana, el jueves, si mal no recuerdo, hay un Perú Mucho Gusto en Chiclayo, en Lambayeque. Han habido 3 este año, en Tacna, en Lima, ahora en Lambayeque, y hubo uno en Madrid hace un par de meses. Wow. O sea, una feria gastronómica del Perú que primero se hace a nivel interno y se la está sacando fuera del Perú. Bueno, esto que voy a decir, todavía estamos en fase de negociación, pero queremos plantear un Perú Mucho Gusto en Loja. De tal manera de que otro de los destinos de esa feria de turismo pueda ser con ese componente binacional. A más de eso, todas las exposiciones de los artesanos, productores, emprendedores del norte del Perú, aunque ya se venían trayendo en años anteriores, ahora tiene eso que multiplicarse muchísimo más, incluyendo visitantes a la feria. La zona norte del Perú no tiene una feria parecida a la feria de Loja, no la tiene. O sea, es impresionante la capacidad de convocatoria que tiene la feria con la cantidad de visitantes, expositores, proyectos. Y muchos piuranos se van a otro tipo de ferias que son muy de segmento, feria inmobiliaria, feria del automóvil u otro tipo de ferias, se van a Lima. Pero lo que queremos es empezar a promocionar de manera muy contundente la Feria de Loja en el norte del Perú para atender no solo expositores, sino público asistente a la feria. Creemos que ese es el componente binacional por el cual fue fundada la feria y que ahora debemos seguirla cultivando. Justo a eso me refería hace un momento que lo preguntaba. Bien, ¿qué puede hacer un lojano, qué puede hacer un peruano en la oficina comercial de Loja en Piura? Nosotros diríamos, no es la mejor definición, pero somos un consulado no oficial. O sea, ayudamos a romper la muralla de la frontera virtual entre Piura y Loja. Entonces, si yo soy un productor, soy un emprendedor de cualquier área, sea de un bien, de un servicio, y quiero expandir mi mercado, o sea, ya tengo un mercado en Loja y quiero expandir mi mercado al Perú, tengo 2 opciones. La una, tomo un bus de la cooperativa Loja, que no estoy haciendo spam, llega a Piura, se para en la plaza de armas y dice, uy, ¿y aquí por dónde empiezo? ¿A dónde voy? El SRI de Ecuador, ¿dónde diablos queda? El régimen tributario, ¿cómo se contrata? ¿A quién contrato? ¿Me van a robar? ¿No me van a robar? ¿Los colaboradores? ¿Cumpliré la ley? ¿Cuál es mi competencia? ¿Cómo es mi mercado? No tiene idea. Esa es una opción. ¿Lo puede hacer? Sí.
le va a demorar más y va a cometer muchos errores. La otra opción somos nosotros, donde contactamos, obviamente hay que ver el rubro, y le ayudamos a hacer una suerte de soft landing, un aterrizaje suave en el mercado peruano, porque conocemos todo, tenemos los contactos, la normativa, sabemos quién es quién en el lado norperuano, y le ayudamos a aterrizar su negocio en un mercado que solo Piura tiene 500,000 de habitantes, solo Piura. El mercado norperuano estamos hablando de casi 5 millones de habitantes, por tanto es un mercado muy competitivo. Por poner un par de ejemplos, Piura está a 1 hora de Paita, que es el tercer puerto más grande del Perú, incluido Chancay. Piura-Lima tiene 12 vuelos diarios y los vuelos, el tramo pueden estar en unos $30. Piura es uno de los... Piura se convierte en una puerta de ingreso al Absolutamente. Perú. Y no dejemos de lado las ciudades satélites que están alrededor de Piura. Sullana, Paita, Chulucanas, incluso Catacaos. Son zonas muy productivas, muy importantes. Por lo tanto, si el mercado lojano del sur del país está interesado, si como emprendedor tengo la intención de aterrizar en la zona norte del Perú, Proloja es la vía para llevar el proyecto, bajando el nivel de riesgo, conectando con los mercados y teniendo un aliado de un lojano y de otro equipo de personas. Proloja es tu empresa. No, de hecho Proloja no tiene un fin económico. Proloja es una oficina de representación que, repito, aglutina los sectores académico, público y privado para ayudar a conectar el mercado surecuatoriano con el mercado norperuano. Por tanto, obviamente hay una serie de servicios que como Proloja no se van a facturar. A mí me daría vergüenza pasar una factura de Proloja a alguien que dice, ayúdame a conseguir una agenda con el gerente de desarrollo económico de la municipalidad. O hablemos con fulanito. Ese tipo de vínculos Proloja lo hace a nivel institucional y ayudamos a eso y no vamos a cobrar por eso. Luego, si la empresa ya quiere un servicio específico, ahí tenemos otra figura donde, por ejemplo, dice yo quiero hacer un estudio de mercado. Tenemos una organización que hace un mes nos pidió un estudio de mercado y un análisis de competencia. Obviamente eso ya implica tiempo, recursos, gente para poder ayudar. Antes de tomar una decisión, quieren conocer el producto de esta empresa, quieren ver qué acogida tendría en ese mercado. Ahí sí cobramos por ese servicio a través de otra figura, incluido también a través de Proloja. Pero no podríamos nosotros ser una suerte de embajadores donde la factura está por delante. No, la idea es tener ese vínculo a través de organizaciones, porque en el fondo el interés es fortalecer los vínculos, expandir mercados y conectar estas dos macroregiones que son altamente complementarias. Bien, bueno, ¿cómo te buscamos? ¿Cómo se te encuentra? Proloja, Carlos Correa, Calú. La empresa que opera Proloja, tampoco quiero hacer mucho spam, se llama Tallanix, que es nuestra empresa privada, que ya la venimos teniendo 7 años con 2 socios piuranos. Estamos lo típico, ¿no? En redes, que es un tema que algún rato hablaremos, el tema de las redes. Estamos en todas las redes como Proloja o como Tallanix y nos escriben, se ponen en contacto e inmediatamente nos ponemos a trabajar independiente del tamaño de la iniciativa. Puede ser un microemprendimiento, 2 personas, puede ser una empresa mediana, y de hecho tenemos ejemplos de grandes empresas del sur del país que les hemos ayudado a operar en la zona norte del Perú. Bien. Bueno, Calú, nos queda claro, este canal que hemos abierto el día de hoy va a quedar abierto constantemente. Si tenemos que conectarnos vía telemática desde Piura, eventos que vengan, actividades en específico que vengan, pues puedes anunciarlas acá. Muchas gracias. De hecho, siempre estamos agradeciendo los espacios que nos dan, porque, repito, hay que romper el mito de la frontera. El mercado norperuano está muy cerca y gracias a, como has dicho, la telemática o la virtualidad, yo voy a estar muy contento de volver a golpear la puerta de la Universidad Nacional y de la radio que tiene la universidad para poder compartir estas experiencias. Bueno, paréntesis para solamente por la anécdota, porque ya se nos fue el tiempo. Con Calú teníamos un espacio en otro medio de comunicación. Ya deben ser más de 10 años. 12 años creo. Ayer estaba revisando un podcast. Creo yo que fue mi primer podcast. De hecho, así lo llamaste tú, un término que para mí hace 12 años era nuevo, no era muy claro lo que era un podcast.
se llamaba Postre Binario. Nos sentábamos a conversar semanalmente sobre tecnología. Y yo digo, un adelantado a la época, porque en ese momento no se estaban hablando de esos temas. Estábamos hablando de que las redes sociales estaban empezando a emerger. Me vas a hacer suspirar, Johnny Martín. Efectivamente fue un espacio de tecnología que lo que intentó, y me parece que eso puede tener un éxito todavía, es hablar de tecnología, pero en castellano simple. O sea, no hablábamos en TCP/IP, en bits, en unos y en ceros, sino que hablábamos en el castellano normal. Y que si bien pues fue un prototipo y un proyecto muy bonito, creo que mientras lo tuvimos al aire, y qué orgullo haber sido co-host contigo, pudimos hablar de tecnología en lo que en su momento no se entendía lo que era un podcast, ¿no? Si hablamos de 11 años atrás, y mucho menos un videocast, que ahora es... De hecho, ahora, eso conversaba el fin de semana, el videocast ahora ya más bien es un youtuber. O sea, se cambió el canal por la persona. Ya no importa el canal, sino la persona. Soy influencer o un youtuber. Bueno, un podcast era eso. La pandemia popularizó muchísimo las transmisiones por Zoom y demás. Pero recuerdo que en ese entonces no teníamos, ni siquiera recuerdo cuál fue la herramienta que usábamos. Pero muchos de los programas, tú no estabas presente en la cabina. A veces sí, a veces no. Pero a lo que yo voy es de que ya empezamos a hacer esas primeras transmisiones vía telemática cuando no era popular hacerlo. Nos vamos a reír de este recuerdo. Teníamos invitados que los llamábamos por Skype, una herramienta que la cerraron hace un mes. Eso era. A los invitados los llamábamos por Skype. Grabábamos el audio en un MP3 y yo lo subía a un dominio. Claro, había ahí algo técnico. Lo subía a un dominio, luego se imprimía el texto, la temática ese día. Era monotemático, entonces un día hablábamos de IP, otro día hablábamos de fibra óptica, otro día hablábamos de aplicaciones. Entonces la temática se imprimía en un periódico local, se publicaba en la web, se hacía en vivo en la radio, a los invitados era por Skype, grabábamos, lo editaba, subía eso e inmediatamente estaba en iTunes, no había Spotify, o por lo menos Spotify no daba el servicio de podcast. YouTube, los anchos de banda eran tan pequeños que hablar de un video de 20 minutos era imposible. Por eso el formato primero fue texto, liviano, luego fue audio. No hablo del podcast nuestro, sino a nivel global. Primero era texto, los blogs. Conforme el ancho de banda aumentó, se pasó al audio. Aumentó más, se pasó al video. Y ahora tenemos un videocast de 3 horas que no pasa nada, o YouTube te lo hospeda, pero entonces era imposible ese tipo de información o de contenido, ¿no? Bueno, vamos a tener la oportunidad también, a lo mejor resucitamos otro podcast y hacemos un podcast binacional. Sí, porque hay mucho sobre la tecnología que hay que hablar. Desde ese entonces hasta ahora, el mundo se dio la vuelta por completo. Totalmente. Eso, Calú, muchísimas gracias por la visita. Al contrario, encantado siempre, no solo de venir a Loja, aunque ayer estuvo calientito, estos días han estado fríos, invitarlos también a Piura, invitarlos al norte, siempre estamos ahí contentos de recibirlos con un buen ceviche y una buena cusqueña helada, y de hacer negocios, de juntarnos, de tener este enfoque binacional para que en nuestras regiones podamos construir este corredor binacional de emprendimiento e innovación. Muchas gracias. Carlos Correa, director de la oficina comercial de Loja en Piura. Nos estaba acompañando en nuestros estudios. Calú, a los años, poder compartir micrófonos otra vez, amigo, me da mucho gusto. Muchas gracias por la visita. Nos despedimos por el momento y hemos de volver a conversar. Estoy completamente seguro de que vamos a volver a conversar sobre temas como estos. Un abrazo, nos vamos a una tanda, ya venimos enseguida con nuestra siguiente entrevista. Quédate con nosotros, enseguida volvemos con más en UNL Noticias. Por la señal de UNL Radio. Este es un lugar que